nos extienden las manos, nos tocaban las manos así. Bien. La única diferencia entre el otro chico y yo es que él lo veía más bajitos y yo más altos. Bien. Los otros tres no los vieron, pero sí nos veían a nosotros extendiendo las manos y haciendo así, haciendo ese Tenemos el contacto. honor de, en Buscando Conciencia, de entrevistar a Sebastián Negro. Sebastián es coach holístico, trabaja tanto de manera online como presencial y está profundamente comprometido con el crecimiento personal y espiritual. Su enfoque integra diversas herramientas y disciplinas que buscan el equilibrio integral del ser. Ha guiado a muchas personas a través de talleres de meditación, retiros de transformación y sesiones de Reiki, combinando su experiencia en PNL, programación neurolingüística y otras técnicas energéticas para acompañar procesos de sanación, conexión interna y expansión de conciencia. Así que prepárate para una charla enriquecedora, profunda y consciente. Bienvenido, Sebas, a Buscando Conciencia. Pedro, muchas gracias. Qué presentación, ¿eh? Qué ¿Viste? presentación, gracias, gracias. Voy a Vicky, que no está en cámara, pero que está colaborando con este encuentro. Bueno, Gracias. Seba, ¿nos podrías comentar acerca de la experiencia que has tenido en Córdoba, Argentina, con la civilización intraterrena de los Ergs? Sí. Bueno, es una historia con muchos detalles, muchos matices. A mí me cambió la vida. Mm, bueno, primero me remonto al 2015, que con un grupo de amigos, de compañeros de un curso de coaching, habíamos, bueno, decidido ir a esa zona. Sabíamos que había un tema energético, pero no mucho más. Eh, Éramos, creo que 8, 9, 10 personas. Y estando ahí, pues fuimos sin planificación, ¿eh? Era simplemente compartir un y pasarlo lindo, ¿vale? El tema energético era como algo más anecdótico. Y estando ahí, uno de los chicos nos dice, mira, recién hablé con mi mamá eh, y me propuso, barra lo presionó, de que tienen que contactar con un tal Pelusa, eh, lo siento muy fuerte, o sea, traten de localizarlo. Y su madre no tenía el teléfono. Se ve que en algún momento había participado de alguna ceremonia o alguna actividad con este tal Pelusa. Y bueno, cuestión que empezamos a- a buscar, ¿no? Estábamos justamente en la calle techada de Capilla del Monte, que es una calle literalmente con un techo, que ahí hay todos locales, restaurantes y demás. Y bueno, empezamos a entrar a las tiendas, sobre todo las tiendas más esotéricas, y bueno, logramos dar con el teléfono de Pelusa. Lo localizamos y claro, teníamos una semana, eran 2 días, sábado, domingo. Y bueno, logramos coordinar con él, bueno, una actividad. Bueno, el clima no estaba tan bien. Pelusa nos comenta que el principal eh, centro energético o el altar mayor, como le llaman ahí, son los terrones, ¿bien? O sea, como el epicentro de la ciudad intraterrena de Erx. Es como un triángulo, hay pajarillo, Uritorco y los terrones. Pero bueno, como el clima no estaba bien, dijo, no, los terrones eh, no es que era peligroso, pero que con esa climatología no era conveniente. Entonces fuimos a un cerro X que era, ahí vivían unos amigos de este chico que su madre le había recomendado contactar a Pelusa. Como que todas las cosas se estaban alineando, fácil, ¿no? Puede encontrar una familia que vive ahí, en un cerro también, todo se estaba alineando. De vuelta, un cerro X, ¿no? Que estaba ahí la casita. Y bueno, viene Pelusa y ahí hacemos una meditación que la guía él enciende unos yuyos, unas hierbas, unos inciensos y comienza a tocar un instrumento, eh, esa flauta que tiene varios tubitos, que es muy del norte de Argentina, siempre me olvido el nombre. Y empieza a ocurrir la magia. Empieza a ocurrir la magia, estábamos en círculo, ojos cerrados, y
empiezo a sentir que había muchas personas a nuestro alrededor, muchas personas. Escuchaban los pasos, las hojas, las ramitas crujir. Y bueno, termina ahí en un momento, digo, como que mi mente me dice, ah, abrí los ojos para ver, ¿viste? Y algo me dice, no, no los abras. Listo, no los abro. Cuando termina la meditación, abrimos los ojos y una chica le pregunta a Pelusa eh, por esta situación, ¿bien? Y Pelusa efectivamente le dice, sí, no estábamos solos, eh, pero bueno, ahí algunas personas escucharon esos pasos, otras no, y no tiene que ver con que alguien es mejor o peor, no, tiene que ver con esa línea de tiempo de tu vida eh, que estás preparado o preparada bueno, llegar a escuchar eso, ¿no? O sentir las presencias que nos estaban acompañando en ese entonces. Y bueno, termina la meditación, Pelusa empieza como a darle un mensaje a cada uno y a cada una. Y como éramos un grupo de coaches, ¿no? Que nos estábamos formando, en la carrera te trabajás mucho internamente, bien, pero muchísimo. Hay muchas actividades, muchas dinámicas y muchos ejercicios para el trabajo personal de cada uno y cada una. Entonces, a tus compañeros los conoces, pero eh, muchísimo, porque te desnudás en la formación de coaching, te desnudás, hay mucha introspección. Y Pelusa fue como tirando información que, claro, abríamos los ojos diciendo, ¿cómo sabe esto? ¿Cómo lo sabe? En mi caso, yo venía trabajando la pasión, porque en ese momento de mi vida sentía desmotivación, no le encontraba sentido a la vida. Y bueno, ya venía en ascenso con esa pasión, ese entusiasmo. Y me dice, para ti, Sebastián, la palabra es compasión. Y dice, espera, espera, dice, con pasión. Y ahí el grupo, claro, se empezó a reír, diciendo, ¿cómo? La está clavando todas, ¿no? Eh, y bueno, claramente Pelusa tiene una conexión con lo divino y escucha los mensajes porque yo creo que él hasta, lo voy a decir así, eh, no vulgarmente, pero que toma mate, ¿no? Con estas energías, estos seres, porque es impresionante cómo le llegaba la información, pero tan específica de las personas que estábamos ahí. También tocó vidas pasadas de algunas personas, pero bueno, ¿por qué me remonto al 2015? Porque fue mi primera experiencia, fue de día, y porque me quedó el dato, en Los Terrones está el altar mayor, la ciudad de la flama azul, la ciudad intraterrena de Erx. Erx significa encuentro remanente cósmico sideral. Y año 2017, la empresa en la que yo trabajaba en Argentina me ofrece el traspaso a Córdoba y me mudo a Córdoba. Eh, y los primeros, bueno, tres meses acomodando ahí el trabajo, mi adaptación, y bueno, me empezó a tomar mis días libres porque trabajaba de lunes a lunes. Y al primer lugar donde voy, no, al segundo, primero fue Villa General Belgrano. El segundo digo, listo, me voy a Los Terrones, porque me dejó Pelusa sembradas de información. Y bueno, voy a Los Terrones, la actividad de día, eh, que el ingreso sí o sí con un guía de montaña, no puedes entrar solo, ahí se forman grupos, va llegando la gente, con un grupo mínimo, adentro de la montaña con el guía. Un recorrido de unas 2 horas y media, súper recomendable. Y ya la escenografía, cuando vos lo ves con tus ojos, y es propio de, o sea, de otro planeta, de otra dimensión, al menos esa es mi mirada, mi óptica. Son manifestaciones rocosas muy peculiares. Y bueno, hacen la explicación con las singularidades de la zona, ¿no? De la geografía. Y bueno, hay algunos guías que te comparten la información más energética de lo que sucede ahí. Bueno, y cuando estoy volviendo a Capilla del Monte,
a dormir, que iba a ir a un hostel. Como que algo interno me dice, no, no, quédate en la montaña. De los terrones a la ruta de asfalto, porque los terrones a la ruta es ripio, creo que 5 kilómetros o algo así, por la mitad como que algo me dice, no, quédate acá. Entonces me pongo a ver ahí, tipo cabañas, algún camping, y entre todo lo que veo, mi corazoncito me dice, aquí. Y era Camping Campo del Peregrino. Entro y veo ahí un grupo de personas que estaban paradas, se me acerca el dueño y me dice que necesitaba, le digo, pasar la noche. Y me dice, no, perdona, pero hoy vinimos a hacer una actividad de día, nos estamos yendo. Como era temporada baja, era invierno, el camping no estaba abierto. Bueno, bueno, gracias. Y cuando estoy yendo para mi camión, para la camioneta, me dice, espera, espera, eh, ¿te animás a quedarte solo? Digo, sí, sí, claro. Y me deja las llaves. Entonces ahí dije, algo está pasando, ¿no? Porque alguien sin conocerte te dé las llaves de su casa, de su empresa, o sea, en una mente racional como que no cuadra, ¿no? Pero es que acá algo está pasando. Bueno, él tenía ahí 3 cabañas, me quedé en una cabaña, de pagué por anticipado. Me aclara que no tenía nada en la proveeduría para venderme. Digo, no, tranquilo, acá tengo unas mandarinas, unas almendras y agua. Y antes de irse me dice, toma, te dejo esto. Y era un libro de Erx, El portero de Erx, que lo escribió Roberto Villamil, y el portero de Erx, metafóricamente por Ángel Cristoco Glanis, que fue como, eh, yo diría, el primer contactado fuerte de la época contemporánea, ¿no? Porque los comichingones también fueron grandes contactados. Y bueno, eh, ese fin de semana fue maravilloso, y a la semana siguiente vuelvo a ir, ahí ya el camping estaba abierto, las 3 cabañas ocupadas, yo estuve en una solo, en otra, otro chico solo, que venía de la ciudad de Bolívar, pura exclusivamente para sanar, él venía para sanar, y en la otra había un grupo de 3 chicos, ¿bien? Y bueno, como que hacemos grupo, nos conocemos, y este grupo de 3 nos invita, al otro chico que estaba solo y a mí, a ir a la noche a hacer avistamientos a un lugar que el dueño del camping les recomendó. Y llegada la noche, vamos a ese lugar, llegamos a este balcón natural y bueno, nos podemos a ver avistar. Llevamos unas sillas de plástico y bueno, empezamos a ver el cielo y no se veía más que estrellas, alguna estrella fugaz. Y uno de los chicos invita a, bueno, dejar las sillas ahí y ir monte adentro. Empezamos a caminar y en un momento nos topamos con una tranquera. O sea, Que había un Sebas, cartel que decía, ¿cuántos sí, eran entonces en el grupo en total? ¿Cuántos cinco, fueron? cinco, que no nos Ok, conocíamos. Bueno, el grupo claro, de 3 sí se conocían. claro, Y todos padre de familia, ellos, un abogado, un escribano, el otro trabaja con su padre en una empresa de electricidad, y bueno, el chico de Bolívar y quien les y habla. vos. Nos topamos con la tranquera y claro, el dueño del camping nos dice, ojo, no entren en propiedad privada porque aquí el vaquiano dispara, ¿no? Como cuida su tierra. Acá el código es otro. Y bueno, estábamos debatiendo. No dice propiedad privada o prohibido pasar, dice animales sueltos, cierre. Bueno, y en la discusión, bien, discusión sana, en el debate, la tranquera se abre sola, pero no es que se tumba, se desarma, se desploma. No había una pizca de viento, nada. Ahí nos miramos como sorprendidos. No, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Es que nadie fue. Estábamos a 1 metro de la tranquera. Y ahí, bueno, la subimos y la atamos con alambre de fardo. El mensaje fue claro. Son bienvenidos. Empezamos a caminar, monté dentro, siempre con el ánimo de ver avistamientos. No era otro el objetivo. Y claro, ya la vegetación nos impedía ver con claridad el cielo. Entonces
damos la vuelta retornando a donde habíamos dejado las sillas de plástico. Y ahí uno de los chicos, el que vino de Bolívar, dice, siento zumbidos, pero ponía cara incómodo, estaba incómodo él. Siento zumbidos, siento zumbidos. Seguimos caminando, no sé, 10 pasos más, 5 pasos más, y del grupo de 3, uno dice, me pasa lo mismo. Y ese chico era súper silencioso, súper calladito, y ahí frenamos todos. No es que al otro no le creímos. No sé, bueno, evidentemente no, porque seguimos caminando, pero cuando el otro dijo, me pasa lo mismo, frenamos todos. Y bueno, nos ponemos a ver el cielo y aparece una nube, sí, con una forma muy peculiar, era gris y muy, muy cerca de nosotros y ahí petrificada, no se movía. Y uno de esos chicos, ese grupo de 3, era aficionado a la ufología. Y nos dice que en los libros cuentan que las naves se suelen camuflar eh, o ocultar en las nubes. Bueno, para mí no dejaba de ser una nube, entonces digo, bueno, como que algo interno me dice, voy a meditar. Y estaba parado, yo cuando medito estoy sentado. Pero bueno, así parado me pongo a meditar, cierro los ojos y bueno, empieza a ocurrir la magia. Em, Uno de los chicos, bueno, ahí dice, seguimos camino y algo como, no es que nada me poseyó, nada, fue natural, como que algo me dice, aquí es el lugar, o sea, quedémonos aquí. Y acto seguido, yo veo a mi derecha, porque estábamos en el camino, y a la derecha está el Cerro del Pajarillo. Yo veo toda una luz que ilumina la montaña, ¿bien? Una luz blanca. Entonces ahí yo abro los ojos y me dicen que algo va a pasar ahí. Yo no les cuento lo de la luz, pero como algo va a pasar, porque era una sensación como de éxtasis, de gozo, ¿no? Y efectivamente, los 5 lo vimos, la montaña se ilumina, es como que se prenden reflectores de la base y hace como así, se ilumina, vuelve a bajar, vuelve a subir y vuelve a bajar. Y una luz blanca con un celestito eh, único, un celestito único, clarito. Y bueno, ahí el éxtasis, y ya estaba sintiéndolo con la meditación, era aún mayor, nos abrazamos, algunos decían, como diciendo, bueno, fue realmente impresionante, impresionante. Bueno, ahí nos quedamos mirando, como con la expectativa de que, bueno, vuelva a ocurrir algo, la luz u otra cosa, o ver una nave. Bueno, ahí no ocurrió nada de eso, sino que de las 5 personas, 2 vimos lo siguiente. Se nos acercan seres y nos extienden las manos, nos tocaban las manos así. Bien. La única diferencia entre el otro chico y yo es que él lo veía más bajitos y yo más altos. Bien, los otros 3 no los vieron, pero sí nos veían a nosotros extendiendo las manos y haciendo así, haciendo ese contacto. Mm, bueno, aparte de esto, y los seres eran ver unas siluetas, bien, eh, no, ni blancas ni negras, eran como siluetas esfumadas, ¿no? Como un gris clarito, como que se camuflaba con la vegetación. Mensaje, al menos yo no interpreté ninguno, solo que extendían las manos. Y luego la escenografía cambió, todo con ojos abiertos, cambió. Era una especie como de pirámides, toda una bruma, era otro contexto, otro planeta. Había un árbol con unos frutos blancos que eran como una berenjena, blancos como iluminados. Bien, era otra escenografía. Y en un momento dado, uno de los chicos enciende la linterna minero, puf, y ahí como que puf, cambia la escenografía y volvemos a la escenografía del comienzo. Bueno, empezamos a caminar rumbo a donde habíamos dejado las sillas, cruzamos la tranquera, la volvemos a cerrar, nos sentamos en las sillas. Bueno, hablando bueno, de lo ocurrido, seguía esa sensación de éxtasis, algo menor, pero seguía muy viva. Y uno de los chicos dice, ¿saben qué hora es?
Y bueno, nosotros cuatro respondimos, y habíamos llegado 10 de la noche ahí, deben ser las 12, 12:30. Eran las 6 de la mañana, 6 de la mañana. ¿Cuántas Y bueno, horas ahí pasaron? 8 horas, 8 horas. Claro, qué locura. descolocados, descolocados, todos descolocados, todos descolocados. Eh, pero yo sentí una paz interna que, digo, no sé qué pasó, pero estamos acá, o sea, pasó algo maravilloso, pero nada malo. El aficionado a la ufología decía, yo creo que fuimos abducidos. Digo, creo no, yo siento que no, porque no, me sentí todo el tiempo presente ahí. Bueno, al día siguiente en el camping, ahí le contamos esto al dueño, al guardián del camping, que no lo sabíamos hasta ese entonces. Él es un gran contactado, eh, Alberto, Carlos Alberto Gallo, que bueno, hoy por hoy ya desencarnó de la tierra, pero bueno, sigue vivo. Como ya sabemos, la vida es eterna. Y Albert nos contó, bueno, con mucha humildad, ¿eh? Y, y en función de lo que le íbamos preguntando. Pero no es que él es celoso de la información, es respetuoso y nos iba compartiendo lo que estábamos preparados para escuchar. Pero sí, él es un gran contactado. De hecho, hay una actividad en Terrones de noche que es pura y exclusivamente para hacer contacto. No se hace la recorrida de 2 horas porque hay mucha roca y no se ve, sino que se pasa a un mirador que hay un cristal de cuarzo. Y él por mucho tiempo fue la única persona que se lo autorizaban, porque los Terrones es un lugar privado. Luego que yo supiera, había otra persona más que le autorizaban, pero Alberto era el único que le autorizaban a hacer esa actividad y de manera muy, muy respetuosa y con grupos muy escuetos. Bueno, en fin, y Albert ahí nos da luz a lo que pasó, entraron en quinta dimensión, ahí hay un microvórtice, y quinta dimensión es atemporal, entraron en el espacio del no tiempo, y claro, por ahí esa nube que para mí fue 5 minutos, fueron 2 horas. La luz blanca en la montaña, que para mí fueron 5 segundos, fue media hora. Y así con todo. La percepción que teníamos del tiempo no fue así. Y bueno, quedó ahí. Eso fue en el invierno del 2017, julio o agosto. Y esta historia la cuento en el 2022, en una entrevista de un argentino que vive en España, que se dedica a este tipo de temas de conciencia. Y bueno, y ahí se abrió, eh, bueno, una puertita más, ¿no? A las que ya hay tantas abiertas, pues una historia real, verdadera, de 5 chicos que no se conocían y que fuimos afortunados, no especiales, fuimos afortunados de haberla vivido. Y mi primer aprendizaje ahí fue este chico que venía de Bolívar, vino a sanar eh, una adicción, y estoy autorizado por él a contarlo. Y fue el primero que escuchó ese contacto, que fueron los zumbidos. Em, y yo tenía la creencia que una persona que, bueno, está envuelta o está transitando eso, ¿no? Está desequilibrada, desequilibrado. Y que claro, o sea, sí, hay una explicación científica de sí, que te desequilibra energéticamente. Bien, con esto no hago apología a eso, todo lo contrario. Es muy importante el cuidado físico, mental y emocional. Pero aquí lo que quiero transmitir es mi aprendizaje, que es mío, es mi verdad, que este chico conectó con lo más sagrado que es el amor propio, porque se fue a sanar. Se hizo cientos de kilómetros, si no son 1000, creo que son 1000, desde Bolívar a Córdoba, esa zona, Capilla del Monte. Bueno, con el ánimo de sanar. Y el primero que contactaron fue él, a través de los zumbidos, el primero. Entonces eso a mí me dio, bueno, esa esperanza, ¿no?
en que más allá de lo que le esté padeciendo la persona, si contacta con su amor, el amor propio, podés Y sentir cosas muy potentes. no, y por qué pensás, en tu caso, le encontrás un sentido para qué se te fue dado ese regalo? ¿O nunca lo pensaste? Bien, sí, en ese entonces yo decía, vengo en este caminito que empecé con la meditación, producto de ataques de pánico, hipocondrismo, una leve depresión. Mi psicóloga de aquel entonces me recomendó la meditación y yo ni sabía lo que era. No me quería medicar ella, me dijo, sos joven y esto tampoco es, no te veo en ataques de pánico muy agresivos. Entonces, con ejercicio de respiración lo puedes trascender. Y yo nunca había meditado en mi vida, de sanar los ataques de pánico con la meditación. Y claro, empecé a conocer cosas, es no un mundo, es una infinitud de la meditación. Es impresionante, es impresionante. Pues hoy día de hoy son cada vez más los médicos que la recomiendan. Entonces, en ese entonces dije, bueno, es un mimo a este trabajo interno que vengo haciendo. eh, Porque el año anterior o el anterior, 2016 o 2015, eh, como que me metí en esto de dónde venimos, quién nos creó, bien. Entonces, bueno, ahí fue un contacto, es decir, no estamos solos, eh, y el creer para ver. Yo ya creía, yo ya digo, no estamos solos. Ahí, no es que hay algo más, hay muchísimas cosas más. Yo lo veía así. Pero bueno, en el 2022 a raíz de la entrevista, la gente con el afán de ayudarme me fue regalando información. El tema es que la información ninguna coincidía. No, las personas que veían la entrevista. Y un poco me abrumé y hablé con Alberto, si me recomendaba alguna persona que abriera registros. Me dijo, yo abro registros, listo, nadie mejor que vos. Y bueno, y él ahí me compartió parte de lo que sucedió ese día, de lo que estaba preparado para escuchar. Y bueno, tuvo que ver con la implantación de los nuevos códigos de la humanidad, eh, y eso que paso a paso los iré develando para mí y sí, los compartiré. Eh, Solo pude darle luz y no tengo la total certeza, es mi certeza para mi sentir y yo lo tengo confirmado para mí. Bien, para mí no desde el egoísmo, sino que hago esa salvedad porque no es la verdad, es mi verdad, que tiene que ver con volver al origen, al contacto con la Pachamama, con la Madre Tierra, en que somos abundantes, prósperos. Vos mirás la naturaleza y nos enseña todo. Volver al cuidado de los ríos, eh, del reciclaje, en fin. Volver al origen, a la comunidad, eh, eso, ¿no? El encuentro entre personas, como sean en los pueblos originarios, ¿no? Los círculos sagrados, círculos de palabra, de reconectarte con tu espíritu, volver al origen, Seba, ¿y volver al... qué, qué se puede escuchar en el silencio, del vacío, en la meditación? ¿Qué rol juega el silencio en tu vida? Bien, en mi vida el vacío, si me remonto a mi adolescencia, era catastrófico. Yo no podía estar solo, y no solo de pareja, solo de amigos. Yo recuerdo que iba a la casa de un amigo, él dormía y yo estaba al lado de él, ¿no? Y yo jugaba por ahí no era la Play, era el Sega o el Family Mm. Game, y él durmiendo al lado. Entonces el vacío a mí me tormento. Y a través de la meditación es la libertad. Detrás del vacío hay una inmensidad, hay infinitud, es la libertad. Y la importancia de la meditación no está en la meditación, sino lo que ocurre después de la meditación, en tu vida cotidiana. Ahí está la clave de la meditación, en adquirir valores, en pulsar por la armonía, el equilibrio, el amor, eh, para uno y para
con el entorno, lo conozcas o no lo conozcas. Aquí en los retiros que hacemos con mi pareja, hay personas que no se conocen y sienten que se conocen de toda la vida. No descarte una vida pasada de esas personas, pero lo que sucede es que como hay una apertura desde el amor más profundo, casi que no hay juicio, pero no le haces caso a ese juicio, porque vivimos en el juicio, en la mente aparecen pensamientos y empezamos a enjuiciar, pero no le hacemos caso, porque hay un contexto cuidado. Eh, Así que eso es lo que trae la meditación, que no es la práctica lo más importante, es lo que ocurre después, los valores que vas adquiriendo. Claro. ¿Y cómo discernís entre la voz del alma y las voces del miedo, del deseo, ¿no? Más de la mente. Uf. Bueno, el deseo tiene que ver con el apego, con la dopamina. La dopamina es la hormona del placer. Cuanto más placer, más desdicha. Y hablando en criollo, más vida de mierda. Bien. La serotonina es la hormona de la felicidad. ¿Vale? Cuanto más serotonina, menos eh, mochila vas a tener porque se va alivianando, se va purgando, se va disolviendo. Entonces, el deseo es cosas de apego, ¿no? Que me pida, no sé, alcohol o si ya comí, más comida, ¿bien? Todo lo que tenga que ver con la dopamina. Bien, yo ahí ya tomo conciencia y no digo que no caigo, sí, hay momentos que caigo, ¿no? Em, entonces, eh, yo ahí logro rescatarme la mayoría de las veces. Y la voz del alma, y tiene que ver, en mi caso, eh, con la sensación de libertad, ¿bien? De no estar como un pollo sin cabeza de hacer, 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 o el miedo al que dirán, que era mi principal miedo, ¿no? Cuando conocí el coaching, hay muchos miedos, miedo a la muerte, miedo a la vulnerabilidad, al que dirán, el miedo era el que dirán. Entonces, si me siento en paz, bien, desde lo físico, desde lo emocional, que siento que estoy alineado, que estoy en coherencia, eso tiene que ver eh, con el ser, con mi alma, ¿vale? Porque el cuerpo nos comunica todo. El cuerpo es perfecto, este envoltorio es perfecto, por algo lo tenemos. No es solo para sentir el dolor, también para detectar dónde está el camino del ser y dónde está el camino, digamos, del deseo. El cuerpo nos comunica, somos 80% comunicación corporal, pero bueno, cuando hablamos no nos vemos. Entonces ahí es sentir cómo me siento. Si hay palpitaciones, La si se me seca ansiedad. la garganta, la ansiedad. Entonces va por ahí, va por ahí. En mi caso va por ahí y bueno, también lo trabajo mucho con mis clientes. Y no, bueno, algo que a mí me llama, me interesa muchísimo es acerca del propósito de vida, la misión de vida, eh, como el dejar un viejo mundo y empezar otro. O sea, ¿qué pensás que tuvo que romperse en vos para poder ver la realidad que estás viviendo ahora? ¿Cómo fue tu camino de Bueno, eso que me contabas? Perdón, que me contabas que hay por pers- ahí tenías psicóloga, ataques de pánico. Me imagino que estabas en búsqueda de algo y no sabías qué es, y eso es desesperante. mm, sí, viene por ahí. Generalmente el ser humano reacciona con una crisis. Bien. Eh, estamos nosotros los mortales y los que no les hace falta darse contra la pared para reaccionar. En mi caso, necesitaba eso. Bien. Eh, y bueno, transité todo lo mencionado, ataque de pánico, hipocondrismo, una leve depresión. Tenía una gastritis crónica de 3 años, que en Argentina me hice 2 endoscopías. Probé con 3 gastroenterólogos. Bueno, ya la segunda endoscopía salió la bacteria Helicobacter pylori, que mantenía el tiempo, puede causar algo peor.
era un combo potente. Perdón. Y bueno, a raíz de descubrir a través de la meditación parte de mi interior, empecé como a meterme cada vez más de lleno en este mundo de la meditación. La psicóloga me ha pasado una técnica que es método Silva, pero empecé eh, sí, a investigar y a probar otras técnicas, ¿no? En silencio, con mantras, eh, y cada vez era más en ascenso y ir sintiendo más sutilezas en ese campo invisible, en ese vacío. Eh, Así que en mi caso fue por una crisis, ¿no? El despertar, el despertar. Y fue cobrando sentido con cosas de mi vida, de la infancia, eh, mi sensibilidad, pero que la tenía reprimida, eh, y hoy me la permito. Soy un hombre y, y pude cambiar el paradigma en que un hombre o una mujer fuerte no es la que no se muestra vulnerable, sino todo lo contrario. O sea, la fortaleza está en mostrarte tal cual eres. Entonces, mostrarte vulnerable es para valientes. Eso es para mujeres y hombres fuertes. Eh, pero bueno, hay un paradigma que enseña todo lo contrario, que mostrarte vulnerable es de débil, pedir ayuda es de débil, mostrarte sensible o llorar es de débil. Y no, hay que tener unos cachos de huevos y unos grandes ovarios para mostrarte tal cual eres. Y entiendo el paradigma, eh, bueno, o el otro, no el anterior, porque sigue vigente en la sociedad, cada vez menos, pero es el que predomina. Es entendible, pues es un recurso de protección. Bien, vaya que hemos mamado, papado eso en nuestra familia o a nivel cultural, sociedad, eh, eh, son varios factores por los cuales llega ese patrón, ese paradigma, esa creencia. eh, es una herramienta de protección. Me protejo para no sufrir, para que no me lastimen, para que Mm. no me usen. Así que, bueno, eso. En Seba, este... no, te iba a preguntar, ¿vos sentís que hay un pacto del alma, que venimos con que tenemos un pacto del alma al venir acá a esta encarnación? ¿Algo que cumplir? Según tu Yo no tengo percepción. ninguna duda. Mm. Yo no tengo ninguna duda. Eh, y aquí, eh, para dar tranquilidad, mm, nos podemos dar cuenta en esta vida, en la siguiente, o en la siguiente, o en la siguiente. Bien, no estamos obligados a que sean esta, y todo va a ser perfecto. Hay un libro de Brian Weiss que habla que los seres humanos tenemos unas 80 vidas, 80 encarnaciones aproximadamente. Entonces, mm, yo en esta lo encontré. O parte, por ahí encontré una parte, encontré una parte, encontré una parte. Pero en este presente de mi vida es cuanto más alineado me siento a mi propósito, a mi misión. Pero para quitar peso, la respuesta es sí, pero quizás en esta vida no lo veas. ¿Por qué? Porque tenés que hacer tu evolución, y no es que el que lo encuentra es mejor, no, porque cada persona tiene sus tiempos y tiene su ritmo. Entonces, para mí, que es un juicio sobre mí, listo. Yo siento que lo encontré y no soy mejor. Bien. Entonces, si no lo hubiese encontrado, sería espectacular, porque que nadie me apresure en mi tiempo, en mi ritmo, porque en la siguiente o en la siguiente, cuando lo encuentre, va a ser muy importante haber respetado mis tiempos. No sé si soy claro, es que Sí, no, perfecto. me cuesta explicarlo, Pero pero yo pensás siento que que sí. hay algún tipo, viste, pensás que hay algún tipo de herramienta quizás para facilitar, más allá de la meditación, ¿no? Para poder ir más adentro y empezar a por lo menos a vislumbrar un poco cuál es el propósito de cada uno. Hoy por hoy.
hay muchas herramientas disponibles, siempre las hubo, pero hoy es más fácil de llegar, es confiar y ir probando. Pero ir probando, mi sugerencia es eh, con pausa, con descanso, de no eh, hacer todo junto. Bien, por eso puede ser contraproducente. De ir, sí, a ver, la señal puede ser muy clara. Listo, es la meditación, es la terapia, como la psicología, es el coaching, es una constelación familiar, es, eh, bueno, la Kabbalah, curso de milagros. Hay un montón de herramientas. ¿Vale? Por ahí, sí, pum, me resuena a mí, me resuena, el corazón se me expande con esta herramienta que apareció en mi vida, a través de una persona, que la persona es muy importante, ¿eh? La energía. Es más importante el canal que la técnica o que la herramienta. Al Perfecto. menos así lo veo y lo siento yo. Y así Sí, me lo explicó mi maestro y cobra sentido. Porque si la técnica está usada por una persona que no está en coherencia y hace un mal uso de esa técnica, ¿va a funcionar? No. Es muy importante la persona, que como canal. La persona no va a hacer nada, es un canal, Dios. sí. ¿Qué sentís al tocar a una persona y cambiar algo? O sea, ¿qué sentís al Uf, hacerle con una persona? es maravilloso, es mi mayor recompensa. También tengo que rescatarme para que el ego no se me vaya, porque el ego está, estamos encarnados en la tierra, eh, pero es maravilloso, es maravilloso. Por eso reconozco esto del ego porque es importante hacer mención. Aquí con terapeutas de confianza lo hablamos mucho, nos vamos rescatando, pero bueno, es un gozo, yo ahí siento que no necesito más nada, ¿no? En ese momento en concreto, siempre hay que comer, hay que pagar cuentas y demás, pero en ese momento decís, esto es Dios, está Dios ahí, en esa persona, acá está ocurriendo Dios, está Dios acá, Dios o como le queramos llamar, ¿no? Aquello que creó todo esto. Eh, es, es gracia, siento la gracia divina en ese momento, siento la gracia divina y a esa persona realmente la veo como una maestra, un maestro, porque cada persona que viene a un retiro aprendo, de algunos más, otros menos, lo reconozco, pero ya con que me dé un abrazo me estoy llevando un momento maravilloso. Ni hablar cuando empiezo a ver transformaciones, eh, cuando comparten lo que está pasando ahí dentro. Lo veo en el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo Habla. expresa. Sí, total. Sí, 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 Mm. lo veo. Pero es mi mayor recompensa es ver eso. Seba, y bueno, ¿nos podrías contar un poco cómo, a qué te dedicás, qué es lo que haces día a día, cómo aportás a generar conciencia? Bueno, del 2023 a la fecha estoy 100% enfocado en mi camino como terapeuta, como coach, terapeuta holístico, ¿no? Pero bueno, como coach tengo mi certificación, estoy en Argentina. En Argentina es una carrera oficial avalada por el Ministerio de Educación. Bueno, no sé si en todas las universidades hoy en día, en ese entonces eran solo dos. Yo estoy en el ICP. eh, y bueno, hago coaching personal, coaching ejecutivo para empresas. El tema de empresas es maravilloso porque son personas a grandes rasgos que, que están muy comprometidas con el cambio. Que algunos dicen no, que la empresa oscuridad y hay una connotación negativa. No, no, no. Son muy, desde mi experiencia, muy comprometidas y personas que en su vida habían meditaron, personas que en su vida habían llorado, han llorado. Bueno, impresionante, impresionante lo que veo en ese nicho, ¿no? Y bueno, aparte de coaching, soy instructor de meditación, hago talleres de meditación grupales, individuales, eh, sesiones de Reiki y, bueno, retiros. Hago retiros con mi pareja, retiros de silencio.
Ella es profe de yoga, de pilates, hace masaje ayurveda. Bueno, LNT, que es la nueva terapia, activación de energía Kundalini. Pero bueno, nuestro principal eh, ofrecimiento son los retiros de silencio. Hacemos otro tipo de retiros también, pero retiros de silencio nos encanta, lo vemos súper poderoso. Es como un contexto muy cuidado para que la gente se meta en su interior. Ahí no enseñamos nada, ahí le brindamos el contexto para que vayan a conectar con su principal maestro o maestra, que son ellos mismos o ellas mismas. Eso es un retiro de silencio. Bueno, todos los datos, la página web, el Instagram, lo vamos a dejar en la descripción del video. Y por último, Seba, agradecerte y si querés dejar algún mensaje, si sentís o no que querés dejar algún mensaje para las personas, para este video, para cuando le llegue este video a las personas. Bueno, gracias a vos y a Victoria por la invitación. Para mí es un placer. Mi mensaje, bueno, es eh, proponerle a la gente que hagan lo posible para respetarse a ellos mismos, a ellas mismas, el respeto, la autovaloración, como hacer una pausa, hago un stop, paro el piloto automático y que se pregunte, ¿me estoy respetando? ¿Me estoy valorando? ¿Hago lo que me gusta? ¿Hago lo que me entusiasma? ¿Hago lo que me apasiona? Después podemos ir una escala, un escalafón más arriba. Eh, ¿Estoy conectado o conectada con mi misión de vida o con mi propósito de vida? Pero ya empezando a preguntarme, ¿hago lo que me gusta? Ya es un montón. Es la puerta que es la puerta, que es lo más importante, abrir la puerta a mi misión o propósito de vida. Por eso lo vemos como inalcanzable. Empecemos por, me pregunto, ¿hago lo que me gusta? Y la respuesta va a ser fácil, créanme, va a ser fácil. Porque hago lo que me gusta. Ahí va, pareja, trabajo, amigos, hobby. ¿Estoy en un trabajo que me gusta? ¿Sí o no? Es fácil. Mi pareja, ¿estoy enamorado? ¿La amo? ¿Cómo estoy? ¿Me aporta? ¿Le aporto? ¿Es sí o no? Es reflexionar. A ver, digo fácil. Digo fácil cuando te arrinconás o te arrincona un terapeuta o un coach. Bien. Hobby. Me encanta tocar la guitarra. No la toqué en mi vida. Ahí tenés material. Pero no para machacarte. No. Todo lo contrario. Para decir, uff, eso te explota la cabeza, te quita el automático. ¿Cómo que en 30 años me encanta la guitarra y nunca la toqué? Es que me voy a morir. Hermano, hermana, me voy a morir. Yo quiero tocar la guitarra. Eso es la prosperidad, esa es la abundancia. No tener más plata en el banco. La prosperidad es sentirte millonario y la abundancia es tener mucho de una cosa. La prosperidad es lo tengo todo. Y si no tocas la guitarra, siempre te va a faltar algo. Yo tengo un amigo que te habla de la música y llora, porque está alineado con su misión de vida, que es el arte. Y de ahí inspirar con sus letras. Y amigos, che, ¿estos amigos me aportan o no? Cuando estoy con ellos, me siento pesado, ¿viste? Como, me quiero ir. Hay amigos que jalan energía sin darse cuenta, de una manera inconsciente. Y nosotros también, ¿eh? No es que, te voy a hacer limpieza de amistades. No, también te van a limpiar a ti. Nos encontramos por resonancia. Entonces, y eso es importante. El año 2025, por lo que cuentan grandes astrólogos, es un año de limpieza, de purga de relaciones, de toda índole, de toda índole. El tema de la familia, sí, puede ocurrir, pero el tema familia es muy importante sanarlo, porque la mamá, el papá que te tocó, los hermanos, eh, es para mí, siempre lo para mí, una misión, pero obligada prácticamente, para trascender. Si está todo bien, listo, potenciala. Pero si hay un cortocircuito o no te hablas con mamá, porque me pasa que llega gente a coaching que no se habla con su mamá o con su papá o con su hermana o su hermano, y bueno, ahí hay material.
Hay algo para trascender ahí. Pues si te llevas mal como mamá y papá, es muy complejo. No digo complicado, muy complejo que trasciendas tus miedos y limitaciones de la vida, sea en lo profesional, con las relaciones, con tu misión. Es muy complejo, ¿eh? Tema mamá y papá, y sanar como mamá y papá no significa que tengas que hablarles, ¿eh? O sea, lo mejor es que sí, ¿no? Pero hay casos, muy pocos que yo conozca, que se ha sanado el vínculo, pero que hay una distancia, pero que no hay resentimiento, no hay odio, hay amor, pero con una relación diferente a la que conocemos, ¿no? Yo recomiendo llevarse bien con papá y mamá, te han dado la vida, independientemente de lo que te hayan hecho. Acá una salvedad, de lo que te hayan hecho, con algunas excepciones, ¿no? Pero bueno, en mi caso, ¿no? Yo de chico me han educado a los golpes, ¿no? Entonces, no por eso voy a crucificarlos. Tengo una relación espectacular y entendí por qué lo hacían, que es muy fácil. A ellos los educaron así, con lo cual, para ellos era lo mejor. Todo lo que hace mamá y papá es pensando que es lo mejor para nosotros. Entonces, para ellos era la manera correcta, pero para mí no lo fue. Listo, tuve la posibilidad de ir a terapia y lo sané. No fue fácil, fueron más de 10 años de terapia. Eh, entonces, vínculo con mamá y papá, con la familia es muy importante. Pero bueno, acá me fui por las ramas por esto de la limpieza. Poner, listo, me llevo mal con mamá, pum, lo limpio. No, no, Mm, no. La familia o la salvedad de que ahí hay un gran desafío a trascender y es muy importante trascenderlo. Porque tarde o temprano eso va a dificultar en el tránsito de tu camino aquí en la Tierra para tus proyectos, tu misión, tu propósito. Bueno, mm. eso. No, me vas a Gracias. acordar, viste, no sé si escuchaste eso, lo de si pensás que estás iluminado, andate a vivir con tus viejos por una semana, viste, y ahí te vas a dar cuenta. Sí, realmente es No heavy. lo había escuchado. Sí, sí, sí. Está buenísimo. Uf, está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, gracias, Seba. Gracias por compartir con tanta apertura, presencia y sabiduría. La verdad que ha sido un verdadero regalo poder escucharte, tu experiencia, tu camino y lo que estás sembrando desde el corazón. Muchas gracias. Y a vos que estás del otro lado, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de búsqueda, conexión, expansión. Si esta charla resonó con vos, te invito a que te suscribas al canal, le des me gusta al video y si sentís que te puede inspirar, por favor, compartilo. Seguimos caminando juntos en este viaje hacia el despertar. Nos vemos en el próximo episodio de Buscando Conciencia. Chao.